En este vídeo voy a repasar la pregunta teórica de localización y dimensión de las empresas. Estos dos factores son muy importantes porque tenemos que decidirlos previamente a empezar el funcionamiento, puesto que implican un gran coste tenerlos que cambiar. Distinguimos entre localización y dimensión. Primero hay que pensar sobre la localización y tenemos que diferenciar que va a depender de si la empresa es comercial o industrial, es decir, si es de cara al cliente o si es de cara a una industria que produce. Entonces, cuando es comercial, pues los factores que nos van a interesar o que se deben tener en cuenta son la proximidad al cliente, que podamos estar cerca de los clientes, las comunicaciones, que debe ser pues que haya una forma fácil de acceder a ese sitio, a esa empresa, que sea visible, que no esté escondida. Hombre, siempre va a ser más caro el local que está más visible, pero también va a tener más posibilidades de conseguir más ventas. La imagen que tiene esa zona o donde nos vayamos a poner, el coste del local, evidentemente, lo que he dicho antes con lo de la visibilidad. Por ejemplo, un local en esquina que tiene más cantidad de escaparate, pues va a ser más caro que un local que no tiene tanto escaparate. Entonces eso tenemos que cuestionarnos según a qué clientes vamos dirigidos, etc. Luego, los competidores que hay en esa zona, si tenemos muchas empresas comerciales que se dedican a la misma actividad que nosotros, o si nos interesa ponernos más cerca o más lejos de ellas. Y también actividades complementarias, esto se tiene muy en cuenta, por ejemplo, en los centros comerciales. Y se suelen poner ahí empresas comerciales porque hay otras actividades complementarias como restaurantes, zonas de ocio, que son interesantes a la hora de ir allí. O, por ejemplo, si tienen parking para poder aparcar, etcétera. Y también el nivel socioeconómico de la zona hay que tenerlo en cuenta, pues porque a ver a qué tipo de clientes, de qué nivel económico son los clientes a los que se dirige esa empresa. Luego, si es una industria, entonces serán otros factores importantes a tener en cuenta para la localización, que sería, pues bueno, como se supone que va a ser una nave industrial, pues el suelo que tengamos que adquirir, o si es un alquiler de una nave, pues el precio. Después también las materias y suministros que necesitemos, pues que tengamos fácil acceso a estas suministros necesarios. Si necesitamos industrias auxiliares que hagan algún producto que nosotros necesitamos, pues que también estemos cercanas a ellas. Las comunicaciones en este caso también salen aquí, pero se refieren pues a las comunicaciones también con respecto a eso, a las materias primas, a cómo pueden hacer allí los trabajadores, cómo podemos llevar nuestros productos. Por ejemplo, si es una industria pesada, pues normalmente, por ejemplo, las industrias pesadas pues estarán cerca pues de las estaciones de tren o de los puertos, porque para llevar sus productos que son pesados no deben estar muy lejos. Luego, la mano de obra, pues si la mano de obra que sea cualificada, si hay cerca, si no, si tiene que venir de otros sitios, si tenemos que traer a los trabajadores, etc. Y también muy importante si existen subvenciones y o deducciones fiscales en cuanto a ponerse en una zona. A veces son empresas industriales que se instalan en un polígono porque hay una deducción fiscal o una subvención por instalarse en esa zona porque se esté promocionando esa zona para crear ahí empleo. Y entonces, pues eso también hay que mirarlo. Luego, una vez que hemos decidido esta localización, pues tenemos que pensar en la dimensión. Normalmente cuando hablamos de dimensión, enseguida pensamos en el tamaño, pero no siempre solo es el tamaño. El tamaño ya salió el otro día cuando hablamos, bueno, en otra pregunta anterior es cuando clasificamos las empresas por su tamaño, pues que pueden ser microempresas, pequeñas, medianas y grandes. Las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, y las grandes. Pero también se refiere, bueno, y para poder decir esa dimensión, no solamente el número de trabajadores, también se puede tener en cuenta la facturación, es decir, los ingresos que tienen o también los activos que poseen. También se habla de dimensión cuando hablamos de la capacidad productiva, es decir, que qué capacidad de producción o qué número de productos o valor monetario de esos productos tiene la empresa o va a tener la empresa. Entonces se busca en este caso el cálculo o averiguar cuál sería la dimensión óptima, es decir, qué cantidad tendríamos que producir o cuál sería nuestra dimensión mejor para poder aprovechar la capacidad productiva que se tenga, dependiendo, por ejemplo, de empresas que también tienen estacionalidad, es decir, que a lo mejor solo producen más en verano o solo en invierno, entonces hay que ver eso para saber cuál sería nuestra dimensión. ¿Y cuáles son los problemas de que decidamos, posibles problemas de que la dimensión esté mal decidida? Pues pueden ser dos situaciones. O que tengamos falta de capacidad, que entonces hubiésemos decidido una dimensión más pequeña de la necesaria, entonces perderíamos ventas porque habría pedidos que no podíamos suministrar. O bien que tengamos un exceso, que esto es lo que he dicho aquí antes cuando la estacionalidad, ¿no? Que cuando no se produce pues se queda una parte sin utilizar. Y entonces pues eso sería que estaría sobredimensionada y tendríamos unos costes ahí que mantener que serían un exceso y que nos
podían hacer que cayésemos en pérdidas. Y ya con estos puntos, desarrollándonos un poco, tenéis la pregunta esta de localización y dimensión.